Polvo y miseria, aquí para hablar un poco de dos clases. Esta es una blasfemia a unos, porque hablar de dos clases es eliminar la posibilidad que todo es igual, todos somos, y entra la posibilidad de pensar, racista, que todos somos. Mas aquí hablamos de esa idea de Génesis 3:15 de las dos semillas. Y de ahí tenemos un contexto a partir de esta que afecta a todas las escrituras, más el antiguo, más también está reforzado en el nuevo. Aquí vamos con un versículo que sí es peligroso. Un versículo, sabemos que un versículo puede ser usado para manipular millones. Aquí vamos a poner este versículo en contexto de todas las escrituras. En contexto. Solo quería, Elías, antes de empezar, hablaste de algo yo creo muy importante. De esta, dependiendo de la versión de la Biblia, hay estas títulos o encabezados. Ajá. Y me dijiste que esta wisdom is meaningless es Eclesiastes de 12 a 18. Mas aquí estás más enfocado en un versículo que toda la revelación tiene que tener un total, y que esos cabezados pueden ser peligrosos. Y lo son, porque no pertenecen al texto original de la Biblia, sino a lo que los copistas o los traductores y los intérpretes, en su opinión, han puesto. Sobre todo en la lectura de los libros llamados sapiensales, que son pues Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Es peligroso este tipo de encabezados, pero en realidad en todo el libro. Por ejemplo, el libro de Proverbios es importante leerlo versículo por versículo y sacar el contexto de cada versículo y no ir ya inducidos por el contexto en el que el titulillo nos quiere poner. Entonces son incompletos, hablan de ciertas cosas que suceden en ese bloque que ellos ponen, pero dejan muchas cosas fuera. Entonces el tema de hoy es un versículo en Eclesiastés capítulo 1 versículo 15, y es sobre las dos semillas, las dos simientes, las dos clases, la simiente de hijos de Dios y la simiente de los cainitas, la simiente de Caín, los hijos de Satanás en la tierra, que es una de las doctrinas centrales en Polvo y Miseria. Y como tú bien dijiste, una vez que llega esta revelación, transforma toda la lectura y la doctrina. O sea, si no tenemos en cuenta la existencia de las dos simientes a lo largo de toda la lectura bíblica, no se puede entender como realmente debemos entender. Y lo más fácil es que sin esta doctrina, como muchos tienen a Dios como asesino y contradictorio, porque no logran entender por qué, especialmente en los libros del Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas y de los reyes y de los jueces, Dios pues no solamente permitió mucha matanza, sino que Él mismo ordenaba en muchas ocasiones el exterminio de pueblos enteros. Entonces ya tenemos una cápsula que se llama, que por la gracia hicimos tú y yo, si no existen los cainitas, entonces el Dios de la Biblia es un asesino. Ese es el título y te exhortamos a que lo busques en YouTube, Polvo y Miseria YouTube. El texto que hoy vamos a analizar en breve es este, con relación a los cainitas. Dice, lo torcido no puede enderezarse, o lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Entonces yo aquí veo dos significaciones principales. Primero, los cainitas. Estos son estos que están torcidos y nunca se van a enderezar, es decir, nunca se van a arrepentir. ¿Ok? Ese es el primer sentido que le doy a esta lectura. La segunda parte del enunciado es la misma, y lo incompleto no puede contarse. La otra significación es con relación al hombre viejo, que es otra revelación que Yeshua nos ha dado, de que el hombre viejo no se puede componer, no se puede arreglar, no se puede sanar,
ni es la intención de Yeshua, sino que es torcido desde su nacimiento, o desde que lo recibimos o nacimos con él, hasta el fin. Entonces lo que hacemos no es tratar de enderezar al hombre viejo, ni de hacerlo entrar en razón, sino de someterlo y de juzgarlo con juicio condenatorio, porque es parte de Satanás, es la parte que Satanás tiene de nosotros. Si no tuviéramos ese hombre viejo, ese pecado, no habría conexión con Satanás. Bueno, entonces, aquí está muy claro la existencia de los cainitas, y se ve en toda la Biblia. Lo torcido no puede enderezarse. ¿A quién se refiere? ¿Tú qué piensas? ¿A quién se refiere? Evidentemente a personas, ¿no? No a árboles. No, personas. Ok, entonces, ¿quiénes son esas personas torcidas? Que son los cainitas, que nunca van a enderezarse, o sea, nunca van a cambiar, nunca se van a arrepentir. Pues son ellos. Y punto. Entonces, pero no nada más está con relación a los cainitas, también es necesario verlo con relación al hombre viejo, porque hay muchos, Ernie, que seguramente piensan que Dios está ahí entre flexible. Ajá, flexible. Sí, el flexible, de acuerdo a la película del Progreso del Peregrino, es la persona que pues es flexible con todo, ¿no? Con todo tipo de doctrina. Es como aquel que dice Pablo que es llevado por todo viento de doctrinas, ¿no? Y también niños fluctuantes que estamos siendo llevados por todo tipo de olas, que no son olas, son doctrinas, son sentimientos, son las pasiones. El tema de los cainites es vital. Yo considero que si una persona no cree realmente en esta solemne revelación, nunca va a tener poder y autoridad, no va a recibir verdaderamente la autoridad que Dios, Yeshua, quiere darnos. Es necesario comprender que hay dos clases, dos simientes, cainitas y hijos e hijas de Dios, pero como siempre lo decimos, ningún ser humano puede identificar a los cainitas. Interesante, ahorita que hablamos de esta, la palabra clases, porque la primera que me llega es que hay uno más alto que el otro. Pues aquí no estamos hablando de uno más alto de otro, son diferentes. Especies. Ajá. Podemos decir entonces, para que no se preste a este tipo de cosas, especies. Sí, más también. O decimos clases sin clasismo alguno. Ese que digo es diferente, y uno no va y otro uno va. O sea, en realidad no, porque para Dios todos somos iguales. Si leemos otra vez, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Entonces, para atajar esta posibilidad de que haya quienes piensen que estamos hablando de racismo al decir dos clases, simplemente estamos diciendo que hay dos simientes de seres humanos. Simientes. La palabra simiente viene de semen. Ambas simientes entraron por medio de un semen, pero de distinto semen. No vamos ahorita a andar en eso, pueden ir a las cápsulas concernientes a los cainitas. Entonces, esto evidentemente no crea jerarquías, simplemente son dos simientes que están en la tierra, y lo más importante, los hijos de Caín o la descendencia de Caín, probablemente ellos sí puedan identificar a la simiente de hijos de Dios, pero lo bueno, lo muy bueno es que los hijos de Dios no podemos identificar a los cainitas, porque Dios le puso una marca a Caín y a los cainitas para que nadie los matase, y por extensión que nadie los pudiese identificar. Esto concuerda con la doctrina bíblica, porque Yeshua dijo: vayan y amen, prediquen y oren por todos. Y en más de una ocasión nos dice, sí, en todo el mundo, por todo el mundo. Aunque hay muchos que quieren irse a predicar a África, ¿no? O sea, ¿por qué no predicas mejor en tu casa, para empezar? Bueno, entonces, además Yeshua nos dice que no hagamos acepción, distinción de personas. Entonces, hay dos simientes, y la simiente de Caín, puesto que nunca se van a arrepentir, porque no quieren, porque la oferta está dada, la oferta de salvación es para todos.
Sin embargo, esta simiente no va a proceder al arrepentimiento. Ellos solamente quieren conquistar la tierra, el espacio, el universo y dominar a los humanos y placeres y deleites. Punto. No quieren nada con Yeshua, que es Dios, porque Él es el verdadero Dios. A lo mejor hay cainitas que creen en Dios, pero es su Dios, o sea, un ídolo. Y básicamente los cainitas creen que ellos son pequeños dioses y que hay que llegar a ser grandes dioses, como ya el presidente Macron de Francia dice que vamos a hacer a nuestro planeta grande otra vez. Ya llegó a otros niveles. Trump quería hacer America Great Again, pero este jovencillo ahora quiere hacer al planeta grande. Entonces, bueno, palabras infladas. Y bueno, pues hacemos un llamado primero a no desechar esta doctrina de los cainitas, y segundo, una vez que los reconoces, vaya, que sabes que existen, no andes tratando de identificarlos. Tú más bien sigue amando en el amor de perdón y vas a ir creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Y eso es todo, hermano. Estaba checando cosa que me llegó de otro día de Juan, que los acusan Yeshua y de hablar que es hijo de Dios, y que habla que son pequeños dioses. Bueno, sí, este texto en parte es el Salmo 82, 6 y 7, porque es ahí donde... Sí, porque Yeshua lo citó, ese salmo. Entonces... hablamos de pensar que soy Dios. Sí. Si yo creo que, como no sabemos quién es quién, no sabemos, más vemos que es fruto, vemos de dónde más, siempre hay posibilidad que una alma como Job está llegando al punto de nunca sabemos qué puede pasar al final. Mas hablamos aquí que está torcido. No puede ser arreglar. O sea, en el sentido de los cainitas, sí, no se van a arrepentir, nunca. Van a negar la necesidad de arrepentimiento y obviamente la propiciación de Yeshua. Y yo hablo aquí, creo que desde la parte natural de nosotros, espíritu que llevamos llamado, yo para mí es la naturaleza, ese espíritu natural, hasta que llegue el espíritu universal, grande, perfecto y que nos reconecta. Vamos a cuando habla de dioses, chiquitos dioses, creamos todos que somos Dios en el inicio. Así comenzó la caída. Esa fue la causa de la caída, la promesa satánica por excelencia, la más atractiva. Si haces esto, si haces lo que quieres o lo que yo te digo, seréis un pequeño Dios. ¿Y por qué Salmo habla que somos, si este es el contrario? Bueno, es un salmo que ha engañado a muchos, porque eso les da pie para sostener que son pequeños dioses. El contexto hay que entenderlo y sobre todo no nada más leer. Si quieres lo leemos. Los que creen que somos pequeños dioses o que podemos llegar a ser pequeños dioses o como Dios, usan este verso. Dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero normalmente se quedan ahí y no leen el 7. El 7 dice: pero como hombres moriréis. O sea, somos miserables, como hombres moriremos, estamos en una carne, y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea, los hijos de Dios estamos en un proceso de llegar a ser semejantes a Dios, y en ese sentido pequeños dioses. Hoy no somos todavía pequeños dioses,
pero la promesa dice que lo vamos a hacer. Seremos semejante a los ángeles. Bueno, pues los ángeles tienen una cercanía con Dios total y tienen un poder tremendo. No dice la promesa van a ser Dios, sino van a ser parte de Dios o en Dios mismo, aunque ya lo somos por la fe. Pero mientras tanto, el versículo 7 dice que como hombres moriremos, y como cualquier otro, o sea, ambas simientes. Ahí es donde un versículo puede cambiar muchos, come on. Este en especial para sostener esta... Muchos usan, yo he tenido mucha Claro, gente llegar, final esto, y tú usas versículos también, mas si vamos a Eclesiastes 1:15, yo puedo decir, estás usando un versículo para decir que hay cainitas y aquí hay un versículo que dice que somos chiquitos dioses. ¿Qué es la diferencia? Hay un versículo, eso es peligroso. ¿Cómo voy a creer en alguien ni citando versículos cuando sé que muchos utilizan versículos? Ahí es donde entra doctrina, ¿no? A donde tiene que encajar en algo que es toda la escritura. Y si no, no es de Dios. Exacto. Así es, si no es concordancia, si no hay revelación, si no es la sana doctrina, no. Y bueno, por eso siempre que leemos la Biblia, pues como todo, ¿no? Con temor y respeto a Dios, no creyéndonos sabios ni eruditos, todo lo contrario, para que podamos cada día pues recoger una migaja más de revelación de su amor. Y pues sí, descontextualizar versículos para sostener doctrinas es un arte diabólico antiquísimo. En realidad, Adán y Eva eran pequeños dioses antes de la caída. Después perdieron eso. Y la promesa ahora dice que un día lo volveremos a hacer. Toda la simiente de Adán, no la simiente de la serpiente. Porque la simiente de la serpiente este animal puso su simiente, pero yo sé que es escandaloso, pero bueno, pues estamos hablando de misterios que pues para los eruditos y los sabios en su propia opinión son locuras, son tropezadero, y para los legalistas también, y para los literalistas más. Hay dos simientes, no dos clases. Dos simientes, pero olvídate, no los podemos identificar. A mí me parece ese punto importantísimo. No hacerle al sabio de que yo sí, este es un cainita, porque los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que son hijos de Dios, pero que están todavía en el mundo, pues, se comportan igual. Yo también me creía un pequeño Dios. Así es. O sea, el trigo y la cizaña se parecen, son idénticos por fuera. Entonces, un hijo de Dios, una hija de Dios, que está en desobediencia, en rebeldía, se comportan igual que los cainitas. Los inconversos, muchos de ellos dicen, no tengo de qué arrepentirme, yo lo dije por años. Yo de qué me voy a arrepentir, al contrario, estoy orgulloso de todo lo que he hecho. Y no me considero un hijo de Caín. Me considero y creo que soy un hijo de Dios, pero pues hasta el final hay que, por gracia, mostrarlo, ¿no? Porque aquí no hay salvo, siempre salvo. O sea, como yo digo, bueno, por la gracia en la congregación, si eres un hijo o una hija de Dios, no lo digas con tus palabras, muéstralo con las obras. Porque allá en la iglesia apóstata les encanta... Yo soy un hijo de Dios. Pues usan obras también. Claro. Y no las de Dios. Yo creo que en la iglesia apóstata las obras son mucho mejor que la congregación del parque. Porque van a ayudar a la gente. Ellos solo quieren. Sí, bueno, como decimos, esos que todavía no han perdonado, porque en realidad no han recibido el perdón de sus pecados y por lo mismo no pueden perdonar, y están sirviendo, haciendo ministerios, están en peligro, porque lo primero es vivir en amor, luego salir a predicar el evangelio. O sea, eso se sobreentiende. ¿Cómo voy a ir a hablar del evangelio del amor si no tengo amor?
¿Cómo? Es un absurdo. Sí, mas el amor también falta definición, porque yo solo digo, vamos a comparar una iglesia donde hay gente que van a apoyar países y llevar el evangelio, y llegamos al parque y todos quieren porque no tienen. Bueno, Dios nos puso con hermanos muy vapuleados de la calle, con adicciones. Es otro tipo de congregación. O sea, ahí me puso Dios, ahí te puso Dios, punto. Esas son las congregaciones verdaderas, las levantadas por Dios. ¿Quién querría abrir una congregación en el parque con puro vapuleado? ¿Quién? Que no pueden beneficiarnos económicamente. ¿Quién? Nadie. O sea, hoy en día, y bueno, no hoy en día, siempre ha sido la mejor corporación las religiones, las sectas. Por eso sé que polvo y miseria es de Dios. Y por lo que se habla, porque lo que se habla hasta a mi hombre viejo le molesta. Y le parece ridículo y absurdo, igual que a ti. O sea, tengo un hombre viejo que juzga de esta manera. Oigo su voz. Credibilidad. Y lo dijo el Salmo, dice el impío: dentro de mí no hay Dios. El impío está dentro de nosotros, es el hombre viejo, es el incrédulo, es el rebelde. No tanto a Dios, sino a Jesucristo, a Yeshua. Porque la idea de Dios es universal, es cultural. Ya, ¿quién es Dios? El que está en el cielo, punto. Amor. Dios es amor, Dios es paz, el misericordioso, el bla bla bla. Pero hablar de Dios hecho carne, el cumplimiento de la ley mosaica, el Mesías de Israel, esto cambia. Y sobre todo porque ahí está el pueblo de Israel, vivo. Puede alguien argumentar, los romanos también. No, ya no hay romanos, solo hay habitantes que viven en la ciudad de Roma y se llaman romanos. Aunque el imperio romano sigue, es la cuarta bestia. No soy romano. Y claro, la cuarta bestia y la quinta y la sexta también es con relación al hombre viejo. Siempre tenemos que ver que el pecado está en todos, en cainitas y no cainitas. El pecado entró. Como dice, deja que todo crezca. Así es, ahí está la parábola del trigo y la cizaña, que llegaron: Señor, un enemigo hizo esto, ¿quieres que vayamos a destruirlos? No, porque no sabemos distinguirlos, cortaríamos a mucha gente anda ahí, y muchos pastores en su propia opinión acusan y juzgan: tú eres un hijo de Satanás, tú eres un hijo de las tinieblas, tú eres un cainita. Esto es gravísimo, no podemos distinguirlos. No es la mandamiento de... No, el mandamiento no es ir a matar a Caín, es amar a Caín, sabiendo que Caín no se va a arrepentir, vaya, los cainitas. No podemos, porque no sabemos quiénes son, qué va a pasar al final de sus vidas. Por ejemplo, cuando ya conoces el testimonio de alguien así, que ya no está en el mundo, pues digamos que tenemos más elementos para juzgar algo así. Por ejemplo, si me preguntas, ¿Judas era un cainita? Pues yo me inclino a pensar que sí lo era, porque se suicidó, no se arrepintió, punto. Ahora, no sabemos, solo Jesús sabe quiénes son los cainitas. Él está juntando el trigo en un lugar, la cizaña en otro, y luego pues ya sabemos lo que va a pasar. La cizaña va al fuego y el trigo va a donde queremos ir. Queremos ir con Yeshua a la ciudad celestial. No queremos ir a Dubái, ni a Nueva York, ni a Santiago de Chile, ni a Madrid, ni nada. Queremos ir con Yeshua. Gracias a Jesús. Gracias a ti, hermano. Miseria.